6 décadas llevó a la nación mexicana definir si quería una forma de gobierno monárquica o republicana. En ese lapso se contraponen fuerzas reales y profundas de la estructura social, política y económica que definieron dos tendencias u órdenes como lo son el liberal y el conservador, o la república federal o centralista. El país atravesaba por un problema de sobrevivencia política. Este luchaba contra fuerzas externas e internas para crear un Estado nacional soberano. Esto significó un recorrido largo y difícil, ya que en el plano exterior México se enfrentó a diversos intereses, presiones, guerras contra las potencias imperiales de entonces, España, Estados Unidos, Francia y Rusia, lo que tuvo entre otras consecuencias el ajuste de la frontera norte mexicana, que a la vez era la frontera sudoreste norteamericana. Primero con la línea trazada en 1819 entre España y Estados Unidos, sustituida por la nueva línea de 1848 y 1853 entre México y Estados Unidos. A la vez se debió dar solución a asuntos tales como los pagos de deudas y reclamaciones tenidas por diversos motivos, con ciudadanos norteamericanos, franceses e ingleses, incursiones indígenas en la zona fronteriza y asuntos de particulares, entre otros. En el plano interior, la lucha política y social se reflejó en que tuvimos una constitución política cada 5 años, en promedio, con mayor, menor o nula vigencia. La Constitución de Cádiz, vigencia parcial entre 1812 y 1821. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, firmado en Apaxingán el 22 de octubre de 1814, el 22, sin vigencia. El Reglamento Político Provisional del Imperio Mexicano, expedido por Iturbide el 18 de diciembre de 1800. El Reglamento Político Provisional del Imperio Mexicano, expedido por Iturbide el 18 de diciembre de 1822, con una vigencia de 13 meses. En esta época de frecuentes cambios, el país también experimentó la creación de 7 congresos constituyentes, la disolución de 2 congresos constituidos, la elección en constituyentes de 3 asambleas ilegítimas, 48 cambios de titular en el Poder Ejecutivo, diversos planes revolucionarios en nombre de la soberanía nacional, numerosas revueltas y azonadas militares. En medio de la lucha sostenida entre los factores reales del poder, la Constitución escrita se desprestigiaba muy rápido, porque no coincidía con la Constitución real del país, toda vez que ésta se hallaba en proceso de acomodamiento. Así se le acusó frecuentemente de ser la causante de la infelicidad de la nación. Sin embargo, la opinión más acertada fue la de Lucas Alamán, al señalar que era fácil escribir constituciones, lo difícil era crear los medios para llevarlas a cabo. En este otro plano aparece la lucha que se da entre la adopción de un tipo de gobierno presidencial o congresional más que parlamentario y que finalmente deriva en amplios periodos de dictadura, las de Santa Anna, Juárez y Díaz. Antonio López de Santa Anna, en general victorioso en diversas luchas, unas veces liberal, otras veces conservador, monárquico y republicano, dominó la vida de un país por más de 30 años, hasta que cayó en la dictadura sin freno. Ese fue un periodo histórico en el que nuestro país se debatió entre 2 extremos, 2 órdenes: el colonial, basado en los privilegios estamentales, que no acabó con la simple declaración de independencia, y el secular, moderno, laico, democrático y liberal, que ciertamente no nació con ella, sino que se dio con la lucha de sus seguidores.
Existía un liberalismo que planteaba diversos principios: federalismo, abolición de los privilegios, supremacía de la autoridad civil, separación de la Iglesia y el Estado, o al menos el ejercicio unilateral del patronato por parte del Estado, secularización de la sociedad, ampliación de las libertades, un gobierno mayoritario, reforma económica para mayor circulación de la riqueza, en contraposición con el conservadurismo, en defensa del régimen centralista, de los privilegios, del patronato no arreglado o arreglado previo concordato, supresión de congresos legislativos y represión política, restricción de las libertades, desaparición de entidades federativas y creación de departamentos sujetos a la autoridad central, entre otros aspectos. En cuanto a la fuerza e intereses, por un lado se encontraba el alto clero, los jefes del ejército y la aristocracia territorial, todos ellos con intereses centralizados que defendían privilegios consignados o no legalmente, pero heredados del régimen colonial. Por otro lado, se encontraban las localidades, los estados y las clases medias dispersas por el país, que activaron el Congreso Liberal tanto en materia federal como en las relaciones Estado-Iglesia y libertades. En medio de la larga lucha y desprestigio de las constituciones y las autoridades, surgía la presencia poderosa del clero, institución colonial que se declaraba a favor de los privilegios y se distinguía por ser única, que conservaba sus cuantiosos bienes y recursos mantenidos bajo su dogma de adhesión de los habitantes. El 22 de mayo de 1900 se reestructuró la Suprema Corte de Justicia al ampliar de 11 a 15 el número de sus ministros, y se señaló que el Procurador General y los funcionarios del Ministerio Público serían nombrados por el Poder Ejecutivo, en vez de estar adscritos al judicial. Las reformas de 1901 tuvieron como propósito especificar los casos de pena de muerte, reconocer con las limitaciones y requisitos de la ley la capacidad de las corporaciones e instituciones civiles para legislar en lo relativo a Ciudad de México y prohibir que los estados emitan títulos de deuda pública. El 24 de noviembre de 1902 se reconoció el territorio de Quintana Roo y se precisaron sus límites. El 6 de mayo de 1904 se facultó al Congreso para erigirse el colegio electoral respecto a la elección del presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Suprema Corte de Justicia y senadores de la Ciudad de México. El 6 de mayo de 1904 se facultó al Congreso para erigirse en colegio electoral respecto a la elección del presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Suprema Corte de Justicia y senadores de la Ciudad de México. En junio de 1908 se dan competencia al Congreso para legislar sobre el uso y aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal, y en noviembre de ese año sobre emigración, inmigración y salubridad general. En 1911 se dispuso que la duración de los cargos de presidente de la República y gobernador serían de 6 años. Desaparecido el primer imperio, los diputados del Congreso optaron por la República como la forma de gobierno idónea. Sin embargo, pronto surgió la disputa entre los partidos de la. El centralismo es un sistema que concentra el poder y las funciones político-administrativas en un órgano central, el Estado como autoridad suprema, el cual provee exclusivamente el ejército y administración de los derechos públicos y colectivos del país. El federalismo es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales, llamadas estados o provincias, que delegan parte de su autonomía en un órgano o autoridad general.
El Estado. Los estados conservan su soberanía, leyes y autoridades propias. Un grupo conservador compuesto por el alto clero, los militares, los terratenientes y los comerciantes optaron por el centralismo como sistema de gobierno porque garantizó la conservación de sus fortunas y privilegios. Los federalistas de mentalidad liberal representaron las aspiraciones de un nuevo grupo de clase media formado por pequeños propietarios y comerciantes, profesionistas intelectuales y burócratas. Los caudillos y políticos se agruparon en torno a dos agrupaciones políticas, llamados logias masónicas, la yorquina de influencia estadounidense y la escocesa de influencia inglesa. Los primeros señalaban la necesidad de establecer una república federal como los Estados Unidos y Francia, mientras que los segundos querían establecer una república central perfilándose dos proyectos de nación, el conservador y el liberal. En 1824, los diputados del Congreso, mayoritariamente federalistas, firmaron el Acta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y juraron la primera constitución del país, la cual tenía influencia de la Constitución del Cádiz 1812 y la Carta de Derecho de los Estados Unidos 1971. La Constitución de 1824 estableció como primer punto la República Federal y Representativa conformada por 19 estados libres y soberanos y 4 territorios. De acuerdo con la Constitución de 1824, el gobierno federal sería sostenido por un ejército y una burocracia pagados por los estados. A su vez, los estados mantenían su soberanía en los asuntos internos con leyes y autoridades propias. Sin embargo, la falta de recursos y los diferentes intereses del grupo gobernante agravaron la crisis política. En 1833, a una hacienda que tenía en Veracruz. República centralista. El Congreso suprimió la Constitución de 1824 y promulgó una nueva en diciembre de 1835, llamada las 7 leyes centralistas. Con ello se implementó la primera república centralista. Dicho documento señala que la República Central es una forma de gobierno. Los estados se transforman en departamentos con facultades limitadas. La religión oficial es la católica. El poder quedó dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. Se creó el cuarto poder, Supremo Poder Conservador, formado por 5 personas con poderes absolutos, con facultades para declarar nulas las leyes o decretos, declarar incapacidad al presidente para gobernar o suspender a la Suprema Corte de Justicia y las sesiones del Congreso hasta por 2 meses, entre otras cosas. Otro punto, el presidente duraría 8 años en su cargo y por último se restringen las libertades ciudadanas, la República Federal y la República Central, un distrito federal. 3. La división de poderes, en este caso el ejecutivo, el legislativo y el judicial.